¿Sí? A ver, jovencito, por favor. Necesito de sus comentarios, por favor, para ver si se puede ver, si se escucha bien. Mándame un comentario o Sí, mándame un profesor. emoji. Muy bien, muy bien. A ver, Alonso, muy buenas tardes, gracias. Amareli, Diego, muy buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Muy bien. Muy bien, jovencitos, vamos a empezar esta práctica para el examen Villarreal. Así que, ¿qué te parece si empezamos obviamente por la primera pregunta? Y nos dice, ¿cuál de los siguientes números atómicos corresponde a un gas que, a un gas noble? Vamos a ver, jovencitos. A ver, ¿qué es para nosotros un gas noble? A ver, para nosotros un gas noble, ¿no? Es aquella familia que se encuentra en el grupo 8 ¿qué? 8A o en la columna 10 y qué. Por lo tanto, su configuración debe culminar en el mayor nivel con 2 electrones y en el mayor nivel con 6 electrones, o sea, en total 8, ¿sí o no? Entonces, los números atómicos que terminan en 8 son números muy conocidos por nosotros. Sería el Z2, el Z10, el Z10 y qué, 18, el Z36, el Z50 y qué, y el Z86 y el Z110 y qué, 18, ¿sí o no? Me están preguntando cuál no es. A ver, 36 está, 54 está, 18 está. Uy, ¿cuál sería? El 10 sí está. ¿Cuál es la clave, Rodrigo? La letra es que cuando tú configuras 8 tendrías la configuración 1S2, 2S2, 2P4. Como te habrás dado cuenta, hay 6 electrones de valencia, que pertenecerían al grupo 6A o a la familia de los antígenos. ¿Con qué otro nombre se le conoce? A ver, con el nombre de los calcógenos. ¿Y sería correcto o no? Obviamente que no. Muchachos, por favor, díganme. ¿Todos estamos de acuerdo con la letra C? Juliana, Valentina, Diego, ¿se entendió la solución? Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Cuál no es una propiedad de los compuestos químicos? Muy bien. A ver, jovencitos. Vamos a ver acá. Jovencitos, cuando ustedes quieran una propiedad de los compuestos químicos, yo les recomiendo que se acuerden de un compuesto iónico que tienen en casa, que es como que lo utilizan como un ingrediente, que es ¿qué? El cloruro de qué? De sodio, o más conocido como la sal, ¿no? Y comiencen a describir sus propiedades. Por ejemplo, ¿en qué estado está la sal? Está en estado sólido. Cuando tú utilizas una lupa, vas a ver un cubo. O sea, es un sólido ¿qué? Cristalino. Cuando la sal está en contacto con el agua, se disuelve. Esa es una propiedad. ¿Se disuelve en dónde? Se disuelve en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchachos. ¿Quedó claro hasta acá? Muy bien. Muy bien, jovencitos. ¿Qué más? Jovencitos, cuando la sal lo ponemos sobre la mesa de una madera y lo frotamos, créeme que el que se va a rayar es la madera, no la sal. Por tanto, la sal o los compuestos iónicos
son duros, pero también son quebra qué, quebradizos. Jovencitos, cuando la sal está sobre la sartén caliente, no se funde. Eso quiere decir que tiene altos puntos de ¿qué? De fusión. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Qué más podemos hablar de la sal? Cuando presionamos la sal comienzan a crujir. Eso es quebradizo, ¿no? La resta de electronegatividades de los dos elementos tiene que ser mayor a 1,7, igual a 1,7. Para formar un cubo, los enlaces de los compuestos iónicos deben presentarse en todas las direcciones, así que deben ser polidireccionales. Ahí está, polidireccional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Deben ser polidireccionales, ¿no? Jovencitos, los compuestos iónicos, al estar disueltos o fundidos, es decir, en estado líquido, ¿no? Conducen la corriente, no se olviden, son conductores de segundo orden. Recuerda que los compuestos iónicos no forman moléculas, no forman, ¿qué cosa, por favor? Moléculas. Y con eso, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Mm? Sería la letra enano, ¿no? ¿Sí o no? Enano, ¿sí o no, muchachos? Creo que ya habían contestado la letra enano, ¿no? ¿No, alumnos? Bien, vamos a la siguiente. Jovencitos, ¿qué elemento tiene mayor cantidad de electrones de valencia? Tendríamos que configurarlo, ¿no? A ver, configuremos el oxígeno 8. 1s2, 2s2, 2p4. En su último nivel, ¿cuántos electrones hay? 2. A ver, el cloro 17 sería neón 10, 3s, 2, 3p y en su último nivel hay 7. Jóvenes, va ganando la letra B. A ver, vamos a la letra C. Neón 10. A ver. Sería helio 2, 2s2, 2p6. ¿Dónde habría? Va ganando la letra C. Vamos al boro 5. 1s2, 2s2, 2p1. En el mayor nivel hay 3. Vamos al aluminio 13. Sería el neón 10, el 13s2, el 3p1. En su tercer nivel hay 3. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, jovencitos? La letra C. Muy bien. ¿Hasta acá está claro? Señorita, a ver, ¿a quién tenemos acá? Joven Jorge, ¿se entendió? ¿Se entendió? Ariana, ¿se entendió? Profesor. Excelente, muy bien. Continuamos. Pregunta número 4. A ver qué nos dice la número. De las siguientes moléculas, ¿cuántas son polares? Muy bien. A ver, jovencitos, acá vamos a recordar las características que tienen las moléculas ¿o qué? Polares. Chicos, si la molécula solamente tiene dos átomos, entonces siempre tienen que ser de elementos diferentes.
Jovencitos, si las moléculas tienen tres o más átomos, es decir, son poliatómicas, ¿no? Tres o más átomos, tienes que hacer el diagrama molecular. Tienes que hacer el diagrama molecular. Así. Jovencitos, tienes que hacer el diagrama molecular. Muchachitos, tienes que hacer el diagrama molecular. Una vez que haces el diagrama molecular, si el átomo central tiene pares libres, te llamas de frente polar. Si el átomo central tiene pares libres, te llamas de frente polar, ¿sí? Pero si no tiene el átomo central pares libres, mira, si no tiene el átomo central pares libres, un átomo externo tiene que ser diferente a los demás. Si no tiene el centro a pares libres, un átomo externo tiene que ser diferente a los demás. Por favor, coméntenme, escríbame si se ha entendido. Muchachitos, por favor, escríbame si se ha entendido, sí o no se ha entendido. ¿Estamos bien, jovencitos? ¿Quedó claro? Sí, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las características de las moléculas polares, ¿ya? Características de las moléculas ¿qué? Apolares. Jovencitos, si son diatómicas, tienen que ser del mismo elemento. Si son diatómicas, tienen que ser del mismo elemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Jovencitos, si son poliatómicas, muchachos, jovencitos, si son poliatómicas, el átomo central no debe tener pares libres y los átomos externos tienen que ser iguales, tienen que ser del mismo elemento. ¿Sí? Muy bien.
Entonces tiene que ser del mismo elemento, no se olviden. Jovencitos, también toda molécula que es un hidrocarburo, toda molécula también es apolar, siempre. Profesor, ¿cómo reconozco los hidrocarburos? ¿Cómo reconozco los hidrocarburos? Solo tiene que tener dos elementos, el carbono y el hidrógeno, ¿sí? El carbono y el hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Ah, y también no se olviden, todos los gases nobles, jovencitos, todos los gases nobles son considerados moléculas apolares. Muy bien. Entonces, ven, mira el CO2, no tiene pares libres y sus átomos están no son iguales. Es apolar. Mira el CH4, es un hidrocarburo, es apolar. Mira el agua, tiene pares libres. ¿Qué cosa, por favor? Polar, ¿sí? Mira el NH3, tiene pares libres. Jovencitos, ¿qué cosa es? Polar también. Mira el N-cloro 3, el centro tiene pares libres. ¿Qué cosa, por favor? Polar. ¿Cuántas polares hay? Tres. ¿Se entendió la número 4, jovencitos? ¿Quedó claro la número 4, muchachos? ¿Sí? Muy bien, siguiente pregunta. La 5, vamos a ver la 5. A ver, vamos a ver la 5. ¿Qué nos dice la 5, muchachitos? Cristina, a ver, ¿qué repito, Cristina? Acá están Cristina, Cristian Carlos, creo que debe decir, ¿no? Cristian Carlos, creo que es. A ver, rapidito. Si hay dos átomos y son de elementos diferentes, tiene que ser polar. Ah, muy bien, Cristina, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Cristina, si tiene dos átomos de elementos diferentes, es polar. Si son dos átomos del mismo elemento, es polar. Si el centro tiene pares libres, Cristina, es polar. Si no tiene el centro pares libres, por favor, si no tiene el centro pares libres, Cristina, un átomo externo tiene que ser diferente a los demás. Pero si los átomos son iguales, Cristina, es apolar. Toda molécula, Cristina, que tenga carbono e hidrógeno es apolar. Y los gases nobles también son ¿qué? Apolar. ¿Se entendió, Cristina? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien. Jovencitos, ¿cuáles son las fuerzas intermoleculares? Muchachitos, las fuerzas intermoleculares son tres. El dipolo-dipolo. ¿El puente de qué? El puente de hidrógeno, no te olvides. Y la dispersión. ¿La dispersión de quién? Del hombre. ¿En qué sustancia se presenta? Vamos a ver en qué sustancia se presenta. A ver, ¿en qué sustancia se presenta? Vamos. Muy bien.
Entonces, en ese orden, acá tienen que ser moléculas, moléculas polar, no te olvides. Acá tiene que ser también molécula, molécula polar. ¿Y acá qué tiene que ser? Molécula. ¿Qué cosa, por favor? ¿Por qué? Ah, pero estas polares tienen que tener estos enlaces. Flúor con H. Dentro de la molécula polar, N con H. O dentro de la molécula polar, O con qué? O con H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió, muchachitos? ¿Le doy Sí, otra vez profesor. acá? Perfecto. Muy bien. Vamos, entonces, ve, mira. Justamente te está diciendo que el CO2, ¿qué molécula es? ¿Qué molécula es? Ah, ¿por qué? Por lo tanto, la única fuerza, ¿qué cosa es? ¿La dispersión de qué? Muy bien, jovencitos. Muy bien. Muy bien, vamos para el otro lado. A ver, muchachitos, vamos a ver cómo se forma una sal occisal. ¿Cómo se forma una sal occisal? A ver, vamos a ver. A ver, chicos, para recordar esto, vamos a recordar este diagrama de las funciones inor ¿qué? Inorgánicas oxi- oxigenadas, ¿no? Vamos a recordar las funciones inorgánicas oxigenadas, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cómo era esto? ¿Te acuerdas? Acá vamos a colocar un elemento metálico y un elemento no metálico. Acá vamos a poner el O a la -2 y acá vamos a poner el O2 a la 1 menos. ¿Sí o no? Y con una flechita de color verde hacia acá. ¿Y qué significa eso, profesor? Muchachitos, eso significa que se están combinando. Y la otra, el resultado de esa combinación. Ah, ya, profesor. En la primera, metal con este ion, se va a determinar la función peróxido. Metal con este oxígeno, el óxido, ¿qué cosa, por favor? Básico. Y acá, el óxido, ¿qué cosa, por favor? Ácido. ¿Sí? Ahora vamos a colocar acá al agua. Y otra vez, ¿qué crees? La flechita. ¿Cuál? Esta. ¿Y qué representa? Ah, la primera, la combinación. Y la segunda, el resultado. ¿Y qué se obtiene, muchachitos? Se obtiene el hidróxido, o también llamado base, y el ácido. ¿Qué cosa, por favor, te acuerdas? El ácido oxácido, ¿sí o no, jovencitos? ¿No? Y por último, y por último, no. ¿Qué va a pasar con ellos dos? Ellos dos se van a combinar. ¿Y qué van a formar? Van a formar la sal oxi- oxisal. Entonces, ¿cómo se obtiene una sal? A ver.
Vamos a ver al otro lado. Hidróxido más agua, ¿no? Óxido más hidróxido, ¿no? No hay clave acá, jovencito, o sea, ve, no hay. Yo creo que acá debió decir hidróxido más qué. Acá, vamos a corregir, ¿ya? Acá vamos a corregir. Acá debió decir, ¿qué debió decir acá? Mm, ya acá vamos a poner de frente, por favor, vamos a arreglar esto. Ahí vamos a poner la palabra, ¿qué cosa, por favor? Ah, sí, ¿no? Para que sea qué letra, por favor. La letra, ¿qué cosa, por favor? Ah, ¿sí? ¿Está bien, muchachitos? ¿Se entendió? Por favor, díganme si se entendió hasta acá. Sí, profesor. Perfecto. Ahora, uy, no, así. A ver, pregunta número 7. ¿Qué me dice la pregunta 7, jovencitos? A ver, la número 7, ¿qué me dice? A ver, la número 7 me dice, determine la masa atómica de Y. Determine la masa atómica de Y del compuesto Y2O3. Acá, esta vamos a anotar, esto vamos a anotar, bebida. Pasa, ¿me entienden? Esto de acá vamos a anotar. Dice, jovencitos, que 3 moles del compuesto Y2O3 tienen una masa de 306 gramos. ¿Qué pasaría si yo solamente quiero saber la masa que hay en una mol de ese? ¿Sería la tercera parte o no? Y la tercera parte sería 102 gramos. Ahora, es importante que ustedes recuerden que justamente esto de acá, jovencitos, eso de ahí, nosotros lo conocemos como el concepto de la masa, ¿qué cosa, por favor? Molar. Ahí está. Y esta masa molar es igual a la suma de las masas atómicas. Eso quiere decir que 102 es 2 veces Y más 3 veces 16.
Recuerda que lo masa atómica siempre vale 16. Por lo tanto, sería 102 menos 48 es igual a 2 veces y. Y me saldría 54 es igual a 2 veces y. Por lo tanto, 27 es igual a y. Ahí está. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente pregunta. En la pregunta número 8, que nos dice, en la pregunta número 8, jovencitos, nos dicen, ¿cuántos gramos de oxígeno? ¿Cuántos gramos de oxígeno están presentes en 196 gramos de ácido sulfúrico? Muy bien. Acá lo vamos a hacer por convoqué, por el tema denominado composición centésima. ¿Ya? Cese. ¿Sí? Entonces, para eso necesito primero las masas atómicas del azufre, que vale 32, del hidrógeno, que vale 1, y del oxígeno, que vale 16. También necesito la masa molar del ácido sulfúrico, ¿no? Que sería igual a 98. Y ahora sí, mira qué vas a hacer. Vamos a empezar, jovencitos, con la masa del compuesto que tengo, o sea, 196 gramos del ácido que sulfúrico. ¿Qué más? Lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. En este factor de conversión vamos a colocar la masa del oxígeno y ya no vamos a querer la masa del ácido sulfúrico. Pero la masa del oxígeno y del ácido son 4 átomos de oxígeno, o sea, 64. Y la masa del ácido sulfúrico es 90. Entonces se va el ácido sulfúrico. Dividimos 98 entre 196. Me queda 2. Multiplicamos 2 por 64, que sale 128, y me queda 2 gramos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ahí tenemos la masa, pero me dicen los átomos gramo. ¿Qué son los átomos gramo? Jovencito, los átomos gramo se les llama el número de moles del oxígeno. Y ese número de moles es la masa del oxígeno entre la masa atómica del oxígeno. O sea, 128 entre 16. Recuerda que dice masa del átomo de oxígeno. Por lo tanto, esa división sería 8. Tienes razón. 8 sería la respuesta. Pregunta número 9. ¿Qué nos dice la número 9? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice la número 9? Calcule la masa molecular de un gas. Calcule la masa
molecular de un gas. Sabiendo que una masa de 0,8 gramos ocupa un volumen de 500 mililitros. A una temperatura, tú rápido le sumas 273, porque la presión debe estar en Kelvin, ¿sí? Rápido tú súmale 273, porque tu presión debe estar ¿en qué? En Kelvin. ¿Quedó claro? Muy bien. A una presión de 624 milímetros de mercurio, a un R de 62,4. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, muchachitos, acá hay que utilizar la ecuación universal. ¿Qué? La ecuación universal. Muy bien, Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿de dónde nos sale 98? Este 98, Rodrigo, nos sale de sumar dos veces la masa atómica del hidrógeno, más un 32 de la masa atómica, más cuatro veces 16 del... O sea, 98 es la suma de todos los átomos. Entonces, veo que hay 64 de oxígeno en 98 del azufre. ¿Por qué pongo 64 arriba? Porque es la masa del elemento que quiero. ¿Sí? Muy bien. Jovencitos, ¿por qué pongo la masa del ácido sulfúrico abajo? Porque es la masa que ya no deseo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por favor, no te olvides. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Entonces, ¿se entiende, Rodrigo? ¿Sí? Muy bien. Esa es la razón por la cual pones arriba el elemento y abajo el compuesto. Ya. Ecuación universal. ¿Pavo qué? Pavo ratón. ¿Sí? Muy bien. Entonces reemplazamos la presión. El volumen en nuestra incógnita. El R 62,4, pero yo voy a poner entre 10. El T vale 300 y el número de moles lo vas a reemplazar como la masa, perdón, la masa que vale 0,8 entre la masa molar. ¿Sí? Muy bien, entonces reemplazamos. La masa molar es 624 por 300 por 0,8 entre 10 entre 624 entre el volumen en litros. El volumen en litros vale 0,5. ¿Entendió? Entonces, muchachitos, se va 624, 624, se va un 10 con un 10, se va un 0, con 0, me queda 30 entre 5 es 6 y 6 por 8 me sale 40 y qué.
48. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? La pregunta 10 nos dice, determine el volumen ocupado por una masa de 9 de 9,6 gramos del gas ozono a una presión de 827 milímetros de qué? De mercurio, a una temperatura de 27. Tú súmale de frente 273 para que te salga en Kelvin, ¿no? LR vale 0,082, pero no debe utilizar R, debe utilizar 62,4 porque está en milímetros de mercurio, ¿sí? Muy bien. Y nos falta la masa molar de los tres, que sería 3 por 16, es decir, 40 y qué, ¿no? O sea que tenemos que utilizar el pavo que, el pavo ratón. La presión, 827. El volumen, eso es lo que quiero. El R, el R, el R es 62,4. La temperatura 300. Y jovencitos, el número de moles sería la masa entre la masa molar, que es 38. Por lo tanto, vamos operando. A ver, ¿cuánto sería? Sería entonces 62,4 por 300 por 9,6 entre 48, todo entre 827. Entonces sería 9,6 entre 48 por 300 por 62,4 entre 827. Y nos sale, jovencitos, 4,52. Entonces yo me imagino que ahí tiene que ser redondeando cuánto. Redondeando 5. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí es que esto obviamente está en que en milímetros de mercurio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a ver a la siguiente. Tengo la siguiente reacción redox. A ver, vamos a ver. Tengo la siguiente reacción. ¿Qué nos dice? La siguiente reacción redox nos dice, jovencitos, es amoníaco más óxido cúprico, agua, nitrógeno y cobre. Amoníaco, óxido cúprico,
nitrógeno, cobre y ¿qué más? Y agua. Vamos a buscar la carga, por favor. Busquemos la carga. Y la carga sería igual. Acá sería 3 negativos. Y acá sería cero. Acá sería 2 positivos. Y acá sería cero. ¿Sí o no? Entonces, vamos a separar. Separando. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que acá debo multiplicar por 2. Y acá tengo una oxidación de 6 electrones. Y acá tengo una reducción de 2 electrones. Entonces, arriba por 1 y abajo por 3. Los nitrógenos están balanceados, los cobres sí, los hidrógenos y los oxígenos están balanceados. Recuerda que el que se oxida se llama agente reduque. El que se reduce, agente oxidante. El que ya se oxidó, forma oxidada. Y el que ya se redujo, forma reduque. Esta es una sustancia espectadora. ¿Sí? ¿Y qué nos están pidiendo? Muy bien. Nos están pidiendo, jovencitos. A ver, indica el coeficiente del agente reductor. ¿Qué coeficiente tiene? El número, ¿qué cosa, por favor? 2. ¿Cuál es la clave, muchachos? La letra, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a la pregunta número 13. A ver qué nos dice la pregunta 13 o 12. En la siguiente reacción química, vamos a copiar la reacción, por favor. Tenemos la siguiente reacción. El carbonato de calcio más el calor se descompone ¿en qué se descompone, muchachos? En óxido de calcio más CO qué, CO2, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué? Balancear, ¿sí? ¿Se escucha?
Jovencito, dígame por favor si se escucha. Muy bien, ya. Tenemos que ahora balancear, ¿ya? Muy bien. A ver, un calcio con un calcio están balanceados. Uno con uno. Un carbono con un carbono también están balanceados. Y los oxígenos también. Así que todo ya está. ¿Qué cosa, por favor? Balanque, balanceado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿será una reacción de descomposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una reacción de descomposición, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? A ver, una descomposición, ¿qué estructura tiene? Un solo reactante, la energía y se obtiene dos o más productos. Así que la primera es, ¿verdad que? Verdadero. La primera, ¿qué cosa es, muchachitos? ¿Verdad que? ¿Es una reacción exotérmica? No. Cuando el calor está en los reactantes, no, mira, una reacción endotérmica. ¿Cómo sería una reacción endotérmica? Una reacción endotérmica en los reactantes vas a encontrar el calor y a la derecha solamente tus productos, ¿ves? Por lo tanto, no es exotérmica. Falso, ¿sí? No es exotérmica. Es falso. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Muy bien. La tercera es una reacción redox. A ver, vamos a ver. Tiene que haber un cambio. A ver, el calcio tiene carga más cuánto? Más 2. Él también tiene carga más 2. El carbono, carga más 4. Acá también carga más 4. El oxígeno menos 2, menos 2. Mira, no está cambiando el estado de qué? De oxidación. ¿Sí? No está cambiando el estado de oxidación. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? Muy bien, por lo tanto, es una reacción no que, no redox. Por lo tanto, también es falso. ¿Cuál es la clave, por favor? En el redox sí cambia, pues, pero acá no está cambiando. Por lo tanto, sería qué cosa, por favor? Verdadero, falso, falso. ¿Cuál es la clave? La letra de dedo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué nos dice la pregunta 13? Muy bien. Tenemos la siguiente reacción.
tenemos un hidrocarburo de 2 carbonos y 6 hidrógenos, más el oxígeno. Combustión completa. Recuerda que cuando ustedes tienen acá el CO2 más el agua, se llama combustión completa. ¿Sí? Muy bien. Liberan el calor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dato. ¿Qué desean quemar? 60 litros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cuántos litros de oxígeno se necesitan? Muy bien. Jóvenes, no me mencionan condiciones normales. Cuando no te mencionan condiciones normales, significa que la temperatura y la presión es constante. Y ahí tú utilizas la ley de Avogadro, la ley de Avogadro. ¿Y qué te dice la ley de Avogadro? Que tu número de moles es proporcional a tu volumen. Entonces, vamos a balancear, ¿sí? Acá hay 2, acá por 2, acá 6, acá por 3, ¿no? Ahora, ¿cuántos oxígenos hay? 4 más 3 es 7. Y acá sería 7 medios. A todo por 2. Acá ahora va a ser 4. Y acá va a ser ¿cuánto, por favor? Entonces, en la ecuación balanceada tenemos 2 litros. Y acá 7 ¿qué? Porque los coeficientes son sus volúmenes, ¿sí? Muy bien. Entonces, hacemos aspa simple y aquí sería 60 por 7 entre 2, que sería 420 entre 2, que nos sale 210. ¿Cuál es la alternativa, por favor, de la 13? Entonces, muchachos, acá tenemos 210. Pregunta 14. A ver qué nos dice la pregunta 14. Muy bien, entonces tenemos acá la 14. A ver, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar? Me están pidiendo la masa del cloruro de sodio, X en gramos. Me están dando la masa de una solución, 250 gramos, que tiene un porcentaje en masa que vale 6. Entonces recuerda, el porcentaje en masa es soluto sobre solución, masa del soluto por 100. Recuerda que el soluto es
la fórmula que no es agua. Entonces reemplazamos 6%. Masa absoluta es la sal, X. Masa de solución es 250. ¿Por cuánto, por favor? Por 100. Despejando el X. Sería 6 por 25 dividido entre ¿cuánto? Entre 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, multiplicando entonces, sería acá 6 por 5 es 30, va 3. 6 por 2 es 12, más 3 es 15, entre 10. Por lo tanto, X sería igual a ¿cuánto? A 15, ¿no? 15 gramitos. ¿Cuál es la clave, por favor? La letra C, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 15, jovencitos. Vamos a la 15, a ver qué nos dice la 15. ¿Qué nos dice la 15, muchachos? A ver, vamos a ver. La pregunta 15 nos dice lo siguiente. La atomicidad del 4,4 dietil 2 metiloctano. A ver, vamos a poner el nombre. 4,4 dietil 2 metiloctano. Muy bien. Entonces, 8 átomos. Primero estos 8, ¿sí? Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos. En el carbono número 2 hay un metil. Ahí está, rayita CH3. En el carbono 4 hay 2 etiles. Un etil, otro etil. Los demás serían enlaces simples, ¿no? Y se completa la ¿qué? Tetravalencia. Se completa la tetravalencia, ¿sí? Muy bien. Ahí está, ¿quedó claro?
Muy bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, jovencitos, vamos a contar. Tendríamos en total 8 más 4, 12, 13 átomos de carbono. Hidrógeno sería 5 más 2 es 7, más 2 es 9, más 5 es 14, más 5 es 19, más otros 5 es 24, más otros 4 es 28. Y la suma sería 13 más 28, que sería 40. Hay 41 jovencitos. La alternativa es la letra siguiente. Vamos por acá. ¿Qué nos dice la pregunta 16? A ver, ¿qué nos dice? Muy bien. A ver, dice, oxidar un alcohol secundario que a ver, vamos a ver un ejemplo acá. Para oxidar un alcohol secundario, vamos a escribir un alcohol secundario. Por ejemplo, un alcohol secundario sería el CH3, el CH, el OH. Ahí está. Se llama el 2. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachitos, nosotros lo vamos a oxidar. Cuando tú lo vas a oxidar, le vas a quitar el oxígeno al grupo alcohol, perdón, el hidrógeno al grupo alcohol y el hidrógeno a ese carbono. Dos le vas a quitar. ¿Para qué? Para que formes el agua y el resto, ¿cómo quedaría? Como un CH3, como un CO y otro CH, ¿qué? CH3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿a esto cómo se le dice? Cetona. Su nombre se llama ¿qué? Propanona. Ahí está. Y la alternativa sería, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta 17? Clasifique como fenómeno físico y químico cada uno de los enunciados. Muy bien. Para eso, ¿qué hay que recordar? Hay que recordar que tenemos un fenómeno físico y un fenómeno físico que es que hay menor variación de energía, ¿no? Sí,
Eh, la identidad se mantiene. La identidad se mantiene. Y por último, muchachitos, ¿no? Generalmente es ¿qué? Reversible, ¿no? Como por ejemplo, la identidad del agua en estado líquido se vuelve reversible con el agua en estado de vapor. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos acá, es el fenómeno químico. Ahí está. Y los cambios químicos, jovencitos, son cambios de mucha mayor variación de energía. Ahí está. Cambia la identidad. Y generalmente son irreversibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la glucosa. Cuando pasa por un cambio químico, tenemos el CO2 más el agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jovencitos, sublimar el yodo es el yodo sólido, pasarlo a yodo gaseoso. Fermentar el azúcar es obviamente del C12H22O11, transformarlo en un alcohol más CO2. La aleación de los metales, jovencitos, es tener cobre sólido más eh, estaño sólido y unirlo, mezclarlo, ¿sí? Ahí está. Pero mezclar, solo mezclar, ¿sí? Entonces, esto es físico, acá es químico, acá es físico, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, la alternativa sería la letra C. Muy bien. La alternativa C. Muy bien.
Pregunta número 18. ¿Qué nos dice la 18? Vamos a ver. El átomo indicó, el átomo indica si es verdad o falso que el volumen del átomo lo determina la zona extranuclear. El volumen del átomo lo determina la zona extranuclear. A ver, entonces, la primera, a ver, hay que recordar eso, a ver. Muy bien, jovencitos. Entonces, la primera, sí es verdad que, verdad. Recuerden que la nube, ¿qué cosa, por favor? L, ¿qué? Electrónica, se encuentra en la zona extranuclear. Recuerden que solamente contiene electrones en movimiento, describiendo ¿qué? Orbitales. Y por eso concentra el mayor volumen. Todos los átomos contienen neutrones. Si nosotros recordamos a este, jovencitos, a este isótopo del hidrógeno, ¿no? Que se llama protio, ¿sí o no? El neutrón es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, esto de acá es falso, porque existe un átomo que no tiene neutrones. Recuerda que el núcleo atómico es la zona, ¿qué cosa, por favor? Central del átomo que contiene aproximadamente 232 partículas subatómicas, ¿no? ¿Sí? Y por eso contiene la mayor densidad. Por lo tanto, esto de acá es verdadero. No se olvide, verdadero. Entonces la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la última, jovencitos, a ver qué dice la última. Muy bien. La suma de los electrones de A y B es 54. Determine la suma de los electrones de B si se ioniza a Y. A ver, ¿qué nos dice acá? La suma de los electrones de los átomos A y B. A ver, vamos a ver.
Determine la suma de electrones de B si se ioniza a Y. Determine la suma de electrones de B si se ioniza a Y. Momento, yo creo que debió ser así. A ver, yo creo que debió ser así. A ver, B menos 2 y A más 4. Así. Entonces, jovencitos, ¿cómo sería? Vamos a ponerle acá a B menos 2 y acá a la letra A más 4. ¿Qué te parece? Quiero hallar los electrones de B menos 2 y A menos 4. Ahora, el número de electrones sería el Z de B más 2 más el Z de A menos 4. Pero el número de electrones de A es el Z de A. El número de electrones de B es el Z de B. Y la suma vale 54. Por lo tanto, el Z de B más el Z de A más 2 menos 4 es igual al número de electrones que me está pidiendo. 54 más 2 menos 4 me sale el número de electrones. ¿Qué sería? 50. A es 52. A es 52. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, jovencitos. ¿Qué les pareció? Profe, una duda. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Muy bien, jovencitos. A ver, ¿qué les pareció? Siempre y cuando Rodrigo sea neutro, estimado Rodrigo, siempre y cuando los átomos sean neutros. Entonces, yo estoy asumiendo que los átomos iniciales son neutros. Ahí los electrones y los zetas son iguales. ¿Quedó claro, Rodrigo? ¿Sí? ¿Me comentas, por favor? De los tipos de reacción, a ver, con el tiempo que nos sobra, a ver, vamos a ver con el tiempo que nos sobra, ¿sí? A ver, la reacción de adición, lo vas a encontrar así en el examen. Al menos dos reactivos y un solo producto. La reacción de sustitución. Vas a tener un elemento, un compuesto, y en el otro lado lo vas a desplazar. A con C y se queda solito B. La reacción de descomposición. Tienes que tener un solo reactivo y vas a formar varios productos, varios. La reacción de doble sustitución. ¿Cuál sería? Sería un compuesto con otro compuesto y lo sustituyes. Sería A con D más B con C. Así de esa manera. ¿Sí? Reacción de endotérmica. En los reactantes tiene que estar positivo el calor y en los productos nada.
Reacción exotérmica. En los restantes no debe haber nada. En los productos tiene que estar en calor. No, no creo, no creo, Pedro. Electrólisis no está dentro de los sílabos de la vía real. No hay electrólisis en la vía real, estimado. Así que no te preocupes. ¿Quedó claro? Muy bien, muy bien. Siguiente. Reacción irreversible. Solo tiene que haber una sola flechita entre los reactantes y los productos. Reacción reversible. Tiene que haber una flecha en doble sentido entre los reactantes y los productos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Muy bien. Chévere, muchachitos. Muy bien. Listo, muchachos. Como muy buenas noches. Pásenla bien. Éxitos. Están bien preparados. Visto que la mayoría está resolviendo los ejercicios. Así que no se preocupen, va a venir muy sencillo. Pero practíquenme, por favor, reacciones. Balance. Química orgánica. Nomenclatura, por favor. Nombres un poco especiales, ¿no? Bueno, el nombre de un triglicérido, no, Z galvánica no viene, ¿no? Reacciones de oxidación, reducción, ¿sí? No se olviden, muchachitos, este, clasificación de reacciones, nomenclatura inorgánica, estequiometría, por favor, cálculos químicos, ¿ok? Estado gaseoso, ¿sí? Soluciones, sí va a venir una solución, ¿ya? Muy bien, qué gusto, cuídense mucho, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, muchachitos. Cuídense, cuídense.